Buenas tardes es una manera de decir, esta tarde horrible, de llovizna, de frío, de día gris. Vamos a retomar con nuestra lectura de la Torá. Estamos en el Sefer Shmot, Éxodo, el segundo libro de la Torá, y vamos a leer el capítulo 34, versículo 18. En estos instantes estoy buscando el botón de compartir para compartir en pantalla el texto que, si alguno recuerda, estamos leyendo la entrega de las segundas tablas de la Gracias, ¿no? vez después de la rotura. Y si alguno recuerda en el capítulo 20, cuando nos entregaban la Torá por primera vez, después de esa entrega también hay una cantidad enorme de leyes que viene a continuación. De hecho, la para allá después de la entrega de la Torá, la entrega de la Torá se llama Yitro. La que viene después se llama Mishpatim, que significa leyes, reglas, mandatos, porque viene una cantidad enorme. Entonces acá entregan de vuelta la Torá y después de haber tenido esa entrega de la Torá, las tablas de escrita, nuevamente vienen un montón de leyes. Y habíamos visto la semana pasada algunas que tenían que ver con los pueblos que estaban en la tierra, con los dioses de los pueblos que estaban en la tierra, con los casamientos de tus hijos, con la gente que estaba en la tierra. Y hoy seguimos avanzando y vamos a empezar a hablar de otras leyes que también aparecen aquí enumeradas. Entonces, 34:18. La festividad de Pesaj, perdón, de los panes ácimos, habrás de observar. 7 días habrás de comer panes ácimos, lo que yo te prescribí en el tiempo del mes de Abib, ya que en el mes de Abib saliste de Egipto. Entonces, dentro de el recordar y repasar leyes, aparece Haga Pesaj, la fiesta de Pesaj, que acá nos da una pista de cómo hay que construir el Luaj, el calendario judío. Porque acá dice Hag Aviv. ¿Cómo se traduce Hag Aviv? Primavera. Muy bien, fiesta de la primavera. Eso lo que nos dice no es ni más ni menos que Pesaj debe caer siempre en primavera. Si se recuerdan, el calendario judío es un calendario que los meses se rige por la luna. Por lo tanto, tiene los meses 29 días y 12 horas. O sea, algunos de 29 y otros de 30. Y eso haría que cada ¿No? mes, cada festividad vaya cayendo distinto a lo largo del año. Entonces, para que eso no pase, viene el calendario judío a corregirlo y le agrega un mes cada tanto para que siempre caiga Pesaj en primavera. Y si Pesaj te cae siempre en primavera, Rosh Hashanah cae siempre en otoño. Y Shavuot cae en el verano. Y Sukkot cae en otoño. Y eso va a ser la lógica de la construcción del calendario judío. Lo segundo que surge de acá es que Pesaj, además de ser Hag Aviv, ahora vamos a hablar un poquito más de Hag, es Hag Amatzot. Esto que dice acá, panes ácimos, y yo sin querer dije la fiesta de Pesaj, es porque panes ácimos en hebreo es matzá, y Hag Matzah, Hag Amatzot es Pesaj siempre. Entonces, obviamente, esta es la segunda característica de Pesaj, que durante esos días solo se comen panes sin fermentar, sin leudar, panes ácimos, llamados matzot o matzá en singular. Les voy a contar algo de la palabra Aviv, que aparece aquí en la Torá y que tiene implicancias modernas. ¿Cuándo se fundó Tel Aviv? ¿Alguien sabe? De 100 años. Más o menos hace 100 años, en el año 1909, o sea, 115 años más o menos. En 1909 se funda una ciudad que era un desprendimiento de qué ciudad que ya existía. Dato. Muy bien, Víctor. Ah, No existe Tel Aviv, es Tel Aviv-Yafo, porque la ciudad anterior y antigua y que existía hace mucho tiempo se llama Yafo. Pero Yafo, cuando empezaron a llegar los inmigrantes judíos, se empezaron a sentar y fue desarrollándose y creciendo, se volvió cara. Y los jóvenes no tenían plata, porque eran mileístas. Entonces no tenían plata. Y como no había posibilidad de comprar en Yafo, ¿qué hicieron?
agarraron la costa, se alejaron por la costa y colonizaron, desarrollaron o se asentaron en arena y trazaron una calle principal, trazaron unas calles y armaron una pequeña ciudad. Y tenían que ponerle un nombre a esa ciudad. ¿Alguien sabe cómo surge el nombre? ¿Cómo van a llamar a esta primer ciudad importante fundada por los Halutzim, los pioneros, los primeros inmigrantes, los que empezaron con la idea sionista realizadora y estaban en la tierra de Israel, que todavía era Palestina, no era Israel, y que estaba empezando a florecer, y le tienen que poner un nombre? ¿Por qué Tel Aviv? Tel no es colina, Colina. Tel es colina, y entonces no sé, hasta ahí llegué. la colina primaveral, ¿qué será eso? Bueno, todos estos muchachos que fundan esta ciudad eran profundamente sionistas. ¿Y quién es el padre del sionismo? Theodor Herzl. Herschel, Que murió en 1904, pocos años antes, y le quieren rendir un homenaje a Herzl. Y entonces buscan cómo se llamó el libro de Herzl sobre el sionismo. Además del Estado judío, que fue el primero que escribe. ¿Alguien sabe cómo se llama el otro libro importante de Herzl? Bueno, en alemán se llama Altneuland. Ahora Eva me va a corregir y va a decir cómo se dice de verdad, pero algo así. Y en castellano, ¿cómo se lee? ¿Cómo se dice, Eva? Altneuland. Antigua Oh, País Nuevo. Muy bien, Karen. Antiguo Eso País me Nuevo. encanta. Antigua vieja tierra, antiguo viejo país. Algo que mezcla lo viejo y lo nuevo con la tierra de Israel. Entonces, los sionistas jóvenes quisieron ponerle viejo nueva ciudad, vieja nueva ciudad, porque era vieja porque continuaba a Iafo, pero era nueva porque no era Iafo. Entonces se les ocurrió jugar con dos palabras. La arqueología, que busca la historia antigua, basa su saber en los tel. Un tel es una colina que la arqueología utiliza mucho para excavar y para ver qué había ahí abajo en la antigüedad. Es algo muy típico de la arqueología. Y la arqueología habla siempre de lo antiguo, de lo viejo. Y la primavera habla de la renovación, de lo nuevo, de lo distinto. Entonces le pusieron antigua, nueva, Tel Aviv. Y de esa forma bautizaron a la ciudad, o le pusieron el nombre. Y a partir de allí tenemos esta vinculación entre Pesach y Tel Aviv, que no tiene nada que ver de vinculación, sino simplemente la palabra, que hace referencia a la época del año y a lo que la primavera trae. Todo lo contrario. Bueno, entonces, sí, Karen, decime. Perdón. Pero entonces, el significado de la palabra Tel Aviv, ¿cuál sería? Por eso acabo de decir que eligieron la palabra tel porque hace referencia a lo antiguo. Tel es una Sí, colina, pero lo hacen sí. referencia a partir de la arqueología a lo antiguo. Y Aviv es primavera, pero hace referencia a lo nuevo, al renacer. Entonces es antiguo nuevo, antiguo renacido. Lo viejo renacido. ¿Pero Tel significa antiguo o significa colina? No, tel significa colina, pero se Ah, ok. vincula mucho desde lo simbólico a la arqueología y a lo antiguo. Perdón, muchas gracias. No, no. Bueno, entonces tenemos la fiesta de Pesaj, quien la recuerda, que hay que comer matzot en la época de eh, primavera. Bueno, todo el que abre matriz, mío es, y todo tu ganado, los machos, el que abre matriz de toro o cordero, y todo primogénito de asno redimirás por medio de un cordero, y si no lo redimieres, lo habrás de desnucar. Todo primogénito de tus hijos habrás de redimir, empero no habréis de comparecer ante mi presencia, con las manos vacías. Otra mitzvah, otra ley, otro recordatorio que no tiene vinculación aparente con las que veníamos hablando antes. Cuando fue la última plaga en Egipto, creo que me imagino que la recuerdan,
murió todo primogénito en Egipto. Primogénito de animal, primogénito de hombre. Todo primogénito murió. Por suerte yo soy el segundo hijo de la familia. Y entonces los Yehudim, los judíos, pusieron en la entrada de sus casas, la marcaron con sangre de cordero, por eso la vinculación con Pesaj, y el ángel de la muerte, Pasaj, salteó las casas de los judíos y se salvaron. Entonces, la razón de la Torá es, los judíos hubieran perdido a sus primogénitos también, de animales y de personas. Pero se salvaron. ¿Por qué se salvaron? Porque Dios los salvó. Entonces, ¿qué tenés que hacer para agradecer que te salvaste? Darle a Dios cada uno de tus primogénitos, porque se hubieran muerto. Entonces, ¿cómo haces? Si vos tenés un primogénito animal o un primogénito hijo, lo tenés que redimir, va a ser tuyo. Lo tenés que rescatar. Redimirlo es pagar por tu rescate. Entonces está estipulado, si tu animalito es primogénito, vas a pagar otro animalito en compensación. Y si tenés un hijo primogénito, y ahí los rabinos fijaron, tiene que ser varón primogénito y debe abrir el útero, o sea, debe nacer por parto natural. Si cumple esas tres condiciones, tenés que rescatarlo, redimirlo. ¿Quién va a ocupar ese lugar? Un Cohen. Los Kohanim vinieron a ocupar ese lugar. Entonces tenés que buscar un Cohen, hacer el ritual y pagarle 5 monedas al Cohen, porque el Cohen va a ir en lugar de tu hijo. Y esa ceremonia se practica hasta el día de hoy. Se llama Pidión Aben. Pidión Ahí a donde Aben. Fabián. Nurit, decime. Termino de entender la ceremonia. Le pagás 5 monedas al Cohen ¿Sí? y el Cohen va a hacer ¿qué? En lugar No. del hijo. Hoy nada, en la antigüedad iba al templo a trabajar. O sea, entregar a tu hijo hubiera sido que el primogénito de cada familia esté en el templo trabajando por Dios, haciendo los sacrificios. Ok, Después los Kohanim ocuparon ese lugar y entonces hay que pagarle al Cohen para que cumpla esa función. Y vos te quedás con tu hijo primogénito, ok. que si no lo hubieras entregado. Hoy se mantiene como simbolismo, pero en la antigüedad era real. El Cohen no podía trabajar de, no sé, anestesiólogo, por decir alguna profesión que se me acaba de ocurrir. No podía ser teacher. No podía vender pulóveres. Tenía que ir al templo, a trabajar en el templo. Entonces, por eso es que alguien que ocupa ese lugar por vos merece que se lo pagues. Y esa es la idea. Bueno, entonces sí tiene que ver con lo anterior, sí tiene que ver con Pesaj, pero después seguimos con más leyes. 6 días habrás de trabajar, empero en el día séptimo habrás de cesar, en la arada y en la siega habrás de cesar. Y así como te recordó la fiesta de Pesaj, con uno de sus derivados, que es la redención de los chicos, o de los primogénitos, mejor dicho, te recuerda otra de las festividades judías, además de Pesaj, que también tiene que ver con el 7, porque Pesaj dura 7 días. La otra fiesta que tiene que ver con el 7 es Shabbat. Y entonces, ya que estamos, te recuerda la fiesta de Shabbat, en donde no vas a arar ni sembrar la tierra. Vos vas a descansar y la tierra va a descansar. No podés trabajar vos y no puede ser que la tierra trabaje. Es un día distinto, un día especial. Tenés que animarte y ver lo que te pasa cuando no trabajas. Y yo quiero contarles que justo hace unos días tuve una reunión con alguien que me contó que consiguió, después de estar 22 años en un trabajo, que le den un año sabático de 3 meses. No es un año sabático, pero le regalaron 3 meses para no trabajar y mantener su puesto y seguir cobrando, por supuesto. Y él me contaba, esa persona que está haciendo esos 3 meses sabáticos, que fue genial. Primero para él mismo, para darse cuenta que puede vivir sin trabajar, que no es que solo sabe trabajar y que no es que solamente su identidad es trabajar y su ser es trabajar. Hay que prepararse para el momento de la vida donde uno ya no trabaje más, donde uno se jubila.
Y cuando ese ejercicio uno lo tiene que hacer, descubriendo que uno es mucho más que su trabajo. Nos cuesta a todos, porque el trabajo, los que tenemos un trabajo, nos da identidad, nos da pertenencia, nos da orden, nos da estructura en la vida. Yo me levanto a la mañana y no me pregunto qué quiero hacer hoy. Me levanto a la mañana y veo el hambre. Y no me pregunto después de esa tarde, ¿qué hago hoy a la tarde? Y tampoco me pregunto, che, ¿y yo quién soy? ¿Por qué? Porque si me sale la pregunta, digo, soy el rabino del hambre. Y eso me contiene. Pero es mentira. Yo no soy el rabino del hambre. Yo soy mucho más que el rabino del hambre. Juego un rol, tengo una tarea, tengo un trabajo que es ser rabino del hambre. Pero yo soy Fabián. Y Fabián tiene que ser mucho más que el rabino del hambre. ¿Por qué? Porque algún día no va a ser más el rabino del hambre. Dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 10 años, en algún momento no va a ser más. Y si yo no me preparo para eso y creo que yo soy el rabino del Ambrot, cuando no sea más el rabino del Ambrot, voy a estar en problemas muy serios. Ujú. Entonces, el Shabbat nos dice, un día a la semana no sos el contador, el médico, el abogado, el empresario, el oficinista, el repartidor no sos eso. Un día a la semana sos vos, independientemente de tu trabajo, y no trabajes, para que te des cuenta que vos podés ser más allá de tu trabajo. Y si cuando viene ese día que no trabajás, te agarra un poco de angustia, ataque de pánico, si estás esperando que termine para volver a tu estructura, si no te lo bancás, bueno, te das cuenta que tenés un problema a trabajar. Y si odias que ese día termine porque tampoco querés ir a tu trabajo de la semana, porque tenés otro problema distinto, pero también porque el lugar donde uno más tiempo pasa es en su trabajo, cuando está activo profesionalmente. Entonces imagínense que a mí no me guste ser rabino del hambre. Yo paso acá, sé, 50, 60 horas por semana. No paso despierto en ningún otro lugar tantas horas de mi vida por día, por semana, por mes, por año, como quieran hacerlo. No hay ninguno. Le gana le pelea el puesto dormir, pero duermo ahí. Despierto, consciente, el lugar en el que más tiempo estoy es en LAM o trabajando para LAM. Imagínense que no me guste. Sería una persona tremendamente infeliz. Y bueno, y por supuesto que hay mucha gente que no le gusta su trabajo. Y cuando no te gusta mucho tu trabajo, tenés que engancharte en el por qué trabajas. Y si te gusta mantener a tu familia, o si te gusta tener tu subsistencia, o si te gusta tener la posibilidad de hacerte cargo de tus gastos, entonces te enamorás de esa parte. Tal vez no de la tarea que te toca hacer, pero sí de la capacidad de mantenerte o mantener a tu familia. Siempre tienes que buscar cómo te relacionás con lo que haces para que lo que haces te dé cierto placer y para que lo que haces te dé cierto sentido. Todos buscamos en la vida tener un sentido. ¿Para qué existo? Y bueno, si lo encontramos en nuestro trabajo, va a ser muy bueno para nosotros. Así que, por supuesto, que los invito a todos a reflexionar sobre estas cosas. Si hay algún ruidito ahí de fondo que estuve escuchando, vamos a silenciar. Bien, si alguien quiere hablar, se desmutea. Bueno, entonces Shabbat tiene muchas aristas. Hoy quería rescatar esta de el día a la semana en el que no trabajas. Es tu día sabático. Así como hay gente que tiene un año sabático, tenés tu día sabático para hacer más allá de tu trabajo. Bien, volvemos al texto. Después de Pesaj, después de Shabbat, la festividad de las semanas habrás de hacer. Las primicias de la siega del trigo y la festividad de la recolección al concluir el año. ¿Cuántas fiestas nombró este versículo y cuáles son? Lo voy a volver a poner en pantalla porque fue muy rápido, pero ¿cuántas fiestas hay en el versículo 22? ¿Cuántas fiestas hay y cuáles son?
La festividad de las semanas habrás de hacer, las primicias de la siega del trigo y la festividad de la recolección al concluir el año. Shavuot, ¿Cuál es Shavuot, María? De las dos. la de los frutos, ¿Cuál? ¿no? Ay, poneme la pantallita, déjame copiar. Ah, no, con la pantallita cualquiera. Escuchá, yo no tengo castellano. A ver. Mm, Porque no estaba para frutos, por eso te digo. ¿En qué capítulo, en qué número era? 22. 22. Las primicias, decía yo. Muy bien. La fiesta de las primicias, que en hebreo se dice Hag Abikurim. Hag Abikurim, fiesta de las primicias, que antes es llamada fiesta de las semanas, y en hebreo semanas se dice Shavuot, porque Shavua es semana. Y entonces, si Pesaj es la fiesta de los 7 días de comer matzá, y Shabbat es la fiesta del séptimo día, del día sabático, después viene, les recuerda, la fiesta de la semana o Shavua de semanas, 7 semanas, que es lo que pasa entre la fiesta de Pesaj y la fiesta de Shavuot. Entonces, Shavuot, fiesta de las semanas, también se llama Hag Abikurim. Porque en esa fiesta, además de que subimos al Sinaí para empezar a recibir la Torá, es el día que Moshe sube al Ar Sinaí, a la montaña del Sinaí, a recibir la Torá, también es el día en el que vamos a ofrendar, a regalar, a traer nuestros frutos, nuestros primeros frutos, Hag Abikurim. Y recuerden que si vos sos una persona que trabaja con el campo, y venís a donar tus primeros frutos, sos muy, muy generoso. Porque el trabajo del campo demora mucho en ver sus resultados. Vos estás todo el año esperando que llegue el momento. Todo el año. Y cuando aparecen los primeros frutos que tenías muchas ganas de tener, vas y los donás. Es exactamente lo opuesto de lo que hoy en la cultura del siglo XXI hacen algunas personas. Cuando dicen, bueno, primero tengo que tener una casa, 2 autos, una casa de fin de semana, tengo que tener una casa en Punta del Este, tengo que tener una casa en Miami, tengo que tener un helicóptero, tengo que tener un barco, y después, si me sobra algo, voy a Un hacer hijo. una donación. Entonces, para que eso no ocurra, Javi Kurim, empiezo a recibir algo y ya comparto, y ya doy de mí. No es que necesito primero salvarme yo y después ocuparme del resto. Porque cuando yo empiezo a recibir y doy, abro el canal energético, no lo cierro. Y cuando yo abro el canal energético, fluye esa energía que va a hacer que venga más. Si yo me agarro de lo que tengo con mezquindad, con miseria, voy a cerrar ese flujo. Lo más probable es que no venga mucho más. Tenemos que tener una vida, una actitud a la vida de abundancia para que venga abundancia. Si mi mentalidad es de escasez, voy a tener escasez. Si tengo mentalidad de abundancia, probablemente tenga más posibilidades de tener abundancia. Igual nada es mágico, nada es automático, todo hay que trabajarlo, pero por lo menos la tradición judía nos invita a verlo de esa manera. Y la segunda fiesta, que aparece aquí, la repongo por las dudas, la festividad de la recolección al morir año. ¿Cuál es esta festividad de la recolección? Sukkot, Muy bien, Ah, Sukkot, claro. exactamente. Hag a Sukkot. Ah, En hebreo también Hag a Asif. Leosif es juntar o agregar. Entonces, Hasif es la fiesta en la que recogemos, juntamos todos los frutos. Por eso, cuando ustedes van a una sucá, van a ver que está decorada con todas las frutas. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, la sucá era la estructura que te construías para recolectar los frutos y los guardabas ahí. Entonces, siempre que entrabas a una sucá, había frutos. Porque era la época del año en la que lo recolectabas y la sucá te servía para pernoctar cerca de los frutos que iban produciendo tus árboles o tus campos. Entonces se acostumbra a decorar el azúcar, aunque hoy vivas otra cosa, aunque hoy seas dentista o seas médico o bochólogo, como es Víctor, si sos bochólogo,
igual. Tienes que saber, porque No sé. es neurólogo. Bochólogo es neurólogo, María. Sabía, sabía. Eso es lo que Yo vi. pensaba que jugaba al golf y tiraba las No, bochas, no no, sabía. no, no. Así que así es como uno tenía que organizarse y recolectar sus frutos en este momento del año, que es Sukkot. Entonces vimos 4 fiestas: Pesaj, Shabbat, Shavuot y Sukkot. Eso es lo que vimos hasta aquí en este repaso que estamos haciendo. 3 veces en el año habrán de aparecer todos tus valores ante la presencia del Señor Adonai, Dios de Israel. Entonces, no solo que tenés esas fiestas, sino que en 3 de esas fiestas, en Pesaj, en Shavuot y en Sukkot, vas a ir peregrinando, caminando a Luján, claro. No, no, perdón, no. Vas a ir caminando al templo de Jerusalén, al Beit Hamikdash. Por eso se llaman Shloshet Arregalim. 3 fiestas de las caminatas. Regel es pierna, pero es como si fueran de las fiestas que vas con las piernas caminando. Entonces, Pesach, Shavuot y Sukkot, tenías que ir caminando a el templo del Ambrota, digo, de Jerusalén. Pues desterraré naciones de ante ti y ensancharé tu territorio, y no deseará hombre alguno tu tierra. Cuando asciendas para hacerte ver ante la presencia de Adonai tu Dios 3 veces en el año. Y esto es lo que le decía antes de la mentalidad de abundancia versus la mentalidad de escasez. Tenés que comportarte con abundancia y te va a ir abundantemente bien. Y eso significa que vas a expandir tus límites, tu tierra, te vas a mudar más lejos porque vas a tener más tierras y te vas a ir hacia el norte, hacia el sur, hacia el este. Hacia el oeste no, pues te caes al Mediterráneo. Pero vas a expandir un poco tu tierra, tus fronteras, y entonces vas a estar más lejos. No te preocupes. Te va a ir tan bien que vas a poder igual ir caminando hacia la tierra de Israel, por lo bien que te va, perdón, hacia la tierra de Jerusalén, por lo bien que te va a ir, confía, hace las cosas bien, que te va a volver todo eso en forma de bendición y te va a ir bien en lo que emprendas. No habrás de sacrificar sobre el leudo a sangre de mi sacrificio pascual, y que no pernocte hasta la mañana el sacrificio de la festividad de Pesaj. Y vuelve a Pesaj. Volvemos al principio de las 4 festividades que te habló. ¿Sabes qué? Ojo, no se mezcla sangre en los sacrificios. Ojo, lo que la noche del sacrificio de Pesaj se come, no se guarda para otro día, se come todo. No guardes para otro día. Son diferentes indicaciones que nos van recordando que ya aparecieron en la Torá y las refresca. Los primeros frutos de las primicias de tu tierra habrás de traer a la casa de Adonai tu Dios. No habrás de cocer al cabrito en la leche de su madre. Entonces, así como recién repasó Pesaj, ahora repasa Shavuot y te agrega algo. Te repasa Shavuot y te dice que traigas las primicias, los bikurim, que ofrendes, que traigas. Pero después te agrega algo que en hebreo dice lo tebashel gdi bejalev imo. No cocinarás a la cabra, no, Cabrito. al cabrito, gracias, no, al cabrito. No cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Y acá el mundo rabínico se hizo un festín y tomó esta ley y la expandió, la expandió, la expandió, la expandió, la expandió. Porque si la tomamos al pie de la letra, la única restricción es que si vos tenés una vaca que tiene un cabrito y vos ese cabrito lo vas a comer, no lo comas con la leche de esa misma madre que tenés ahí. Y los rabinos dijeron, ninguna leche con ninguna carne, ni de animal terrestre,
ni de animal de ave. Acuático. No, de ave. No, los peces se Ah, pueden. Ni se ave puede. ni terrestre. O sea, no podés ni comerte una hamburguesa con queso, ni podés comerte un pollo con salsa blanca o a la crema. No se puede, ni la carne de pollo, ni la de pavo, ni la de cabrito, ni ninguna de las carnes que son comestibles, que son calladas. Entonces, tenemos acá una ley restrictiva que los rabinos expandieron para que nunca transgredamos. Ahora, ¿por qué junta la ley de Shavuot con la ley de carne y leche? Bueno, porque en la fiesta de Shavuot la costumbre es comer lácteos. Entonces, como vas a comer lácteos, ojo, acordate que cuando comas lácteos no los mezcles con la carne. Voy a esperar un tiempito. Por eso, no los podés mezclar comiéndolos juntos. Tenés que esperar, no se pueden mezclar. Entonces, ya que viene la fiesta de Shavuot y vas a tomar lácteos o comer lácteos, acordate de esta ley. ¿Y por qué en Shavuot comemos lácteos? ¿Alguien sabe, recuerda? ¿Sabían que en Shavuot se comen lácteos? Sí. Sí. Why? Lama. ¿Por qué? ¿Cómo se dice en francés? ¿Por ¿Pourquoi? cuá? ¿Por guapa? ¿Pourquoi? ¿En portugués? Ah. Eva sabe que estuvo en Portugal. Por el pecado del becerro de oro. ¿Y cuál sería la combinación, la conexión, Armando? No entendí. Que hay que pasar toda la noche estudiando Torá para no volver a construir otro becerro de oro. No, eso está bien. ¿Cuál es la conexión con la comida No, láctea? Bueno, la carne sería como un lujo. Sería la carne del becerro. Pero es una fiesta, no es un problema. No, no, el becerro no es un animal con el cual comemos la carne. Bueno, pero la carne es como un privilegio. decís No, que la leche es más no quiero barata. decir que me estás guitarreando, pero un poquito sí. Las razones son básicamente tres. Lo lácteo se come en Shavuot primero porque Moshe estuvo en el Ar Sinai 40 días. Y halab, leche en hebreo, suma 40. Las letras de la palabra halab, la het vale 8, la lamed vale 30, el abed vale 2, 8 más 30, 38, más 2, 40. Halab, el tiempo en el Sinaí coincide. Segunda razón y motivo, porque en Shavuot nace el pueblo judío. Y los bebés, cuando nacen, toman leche. Y tercer motivo es porque con la entrega de la Torá nos entregan las leyes de Kashrut. Y es muy difícil comer carne cuando recibes la leche de Kashrut. Entonces, hasta que aprendas las leyes de carne, empezá comiendo lácteo, que es más fácil. Entonces, tres explicaciones distintas, todas para mostrarte por qué en Shavuot se comen lácteos. Pero esa es la costumbre. Entonces se usa mucho las, ¿cómo se llaman las empanaditas de queso? Sambuse Las burecas. o las burecas o sambuse, depende dónde Sí. esté. Bueno, esa es una costumbre y todas cuestiones lácteas, quesos y demás es la costumbre de Shavuot. Yo suelo festejar Shavuot bastante seguido. A mí me gustan mucho los quesos. Sí. O Bien, los blinis de queso. también, exactamente. Bueno, dijo Adonai a Moshe, escribe tú las palabras estas, pues de acuerdo con estas palabras he concertado contigo un pacto con Israel. Y Moshe todavía está arriba. Y a diferencia de las primeras tablas de la ley, las que leímos en el capítulo 20, que las escribió Dios con su propio dedo, estas segundas tablas las escribe Moshe. Dios le dice a Moshe, te recordé reyes, te recordé preceptos, agarrá estos mandamientos y escribílos vos. ¿Estás levantando la mano, Lili, o te estás estirándola?
Estoy teniendo problemas con el aire acondicionado. Ah, ok, ok. Yo Eh, tengo una pregunta, Fabián. Quizá me lo perdí en una clase que no vine. ¿Hay alguna respuesta de qué pasó con las tablas que rompió Moshe físicamente? ¿Tienen algún simbolismo de qué pasó con ellas o no se habló más? sí, sí, te lo perdiste, lo hablamos ya, así que búscalo. No, Dale. no, correcto, es una buena pregunta porque hay todo un simbolismo con eso. El relato dice que Moshe debe guardar en el Arón HaKodesh las tablas nuevas, flamantes, divinas, y los pedacitos rotos de las primeras tablas. Ok. Porque en la vida, cuando uno va por su vida, va a veces feliz, contento, y a veces se nos rompen cosas. Lo que se rompió no es para tirar ni para barrer abajo de la alfombra. Lo que se rompió es parte de lo que sos. Y vos no debieras desprenderte de lo que se te rompió en la vida. Lo tenés que llevar con vos y tenés que recordarlo. Les voy a dar un cuentito con esto que es muy conocido y viejo, sencillo y simple, pero que habla bastante de esto. Había un chico, una vez, un joven, que era bastante aventurero y bastante osado y tenía varias cicatrices en la cara. Obviamente, las consecuencias de las cosas que a veces hacía, de las peleas que a veces dio, de las batallas y demás. Un día se tiene la posibilidad de pedirle un deseo a Dios. Y entonces Dios le dice, elegí un deseo y pedilo. Y este joven le dice, bueno, me gustaría que me borres las cicatrices de la cara. No me quedan bien, no está bueno. Me gustaría una cara impecable, linda, sin marcas. ¿Me podés sacar las cicatrices? Sí. Si ese es tu deseo, yo te las puedo sacar. Y cuando le va a sacar la primera, le dice, mirá que cuando saque esta cicatriz, va a desaparecer el acontecimiento que ocurrió y te generó esta cicatriz en la cara. No, para Dios. No, no. Yo creo que me saques la cicatriz, pero que siga estando esa vez que me arriesgué por salvar a mi mamá y protegerla, y gracias a que yo la protegí, mi mamá está viva, está bien, y a mí me quedó la cicatriz. Bueno, o te dejas la cicatriz, o te la saco, pero se borra ese acto. Y entonces uno tiene que saber que las cicatrices que tenemos en el alma y en la vida están ahí porque implicaron esfuerzos, sacrificios, dolores, golpes que la vida nos dio. Pero también nos hicieron ser quienes son y que no podemos ignorarlos ni eliminarlos. Deben venir con nosotros porque marcan nuestra propia historia. Y perderlos implicaría perder nuestra propia historia y dejaríamos de ser quienes somos. Entonces a todos nos gustaría no tener cicatrices, pero cuando las tenemos, las debemos llevar con orgullo. Y los fragmentos de la Torá nos recuerda que hicimos un becerro, que nos equivocamos, que nos alejamos, que perdimos el rumbo, pero que fuimos capaces de repararlo, de corregirlo y de volver a intentarlo. Entonces las tablas enteras nos recuerdan que Dios nos perdonó y nos dio una nueva oportunidad, y los fragmentos de las tablas que están ahí al lado mismo nos recuerdan lo débiles que a veces podemos ser y con el cuidado que tenemos que ir de acá en adelante para no volver a romper las nuevas tablas de la ley. Así que Hermoso. Y así las van. tablas, de nuevo, ahora que viene Tisha B'Av, ¿no? Sí, La pérdida del templo se perdieron, o sea, no es que la gente en Galut Babel se llevaron tablas, hubo algo, no hay nada. se perdieron, las robaron, las conquistaron y se las llevaron. Hay un Ok. episodio en el Tanaj que mucho antes de tener el templo, un pueblo enemigo nos sacó las tablas, nos invadió y nos sacó la carpa, no era un templo todavía, y nos sacó las tablas, pero tuvieron un montón de desgracias y entonces después las mandaron de vuelta con unos animales con una carretilla, con un animal, no, no es una carretilla, ¿cómo se llama lo que va atrás de un animal? Con un carruaje o algo Ujú. por el estilo, y la mandaron de vuelta porque les trajo muchas desgracias. Pero eso es un relato que está en el Tanaj antes del templo. Después, los babilonios saquearon el templo,
los romanos saquearon el templo y no nos quedó nada de ninguna de las dos destrucciones. Seguramente, si algún día podemos hacer las excavaciones que hoy no podemos, pero que estarían posibles de ser hechas, en esa zona, algo podamos encontrar de esa historia. Pero todavía no hay muchas excavaciones justo debajo del Templo de Jerusalén, por todos los problemas que tendríamos con los árabes, por todos los problemas que tenemos con los ortodoxos, por todos los problemas que tendríamos en general. Así que por ahora hay en las inmediaciones ya hay muchas excavaciones y se encontraron cosas muy interesantes. Pero todavía faltaría excavar los lugares más centrales de lo que fue el templo de Jerusalén. Bien, entonces estas segundas tablas, a diferencia de las primeras, las escribió Moshe. Y entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿qué tablas son más sagradas? ¿Qué tablas son más importantes? ¿Cuáles son las tablas más elevadas que tenemos? Y para responder eso, vamos a ver cómo sigue el texto. Bien, Moshe escribió estas tablas, 26, 28, y él estuvo allí ante Adonai 40 días y 40 noches. Pan él no comió, agua él no bebió. Y escribió él, Moshe, sobre las tablas las palabras del pacto, las 10 palabras. Y esta es, amigos, la fuente para saber que los 10 mandamientos son 10. Porque lo dice acá. Porque cuando nos entrega los 10 mandamientos y están enumerados, no son 10. Los 10 mandamientos podrían ser 13 o 14. Pero como acá dice que son 10, tenemos que encontrar 10. ¿Por qué les digo que puede ser 13 o 14? Porque los mandamientos dice 1, no dice 1, la Torá no dice 1, no tiene ni signos ni nada. Entonces dice, yo soy tu Dios. Los rabinos dijeron, ahí está el primero. No tendrás otros dioses. No te arrodillarás ante ellos y no harás imágenes de los dioses. Y los rabinos dijeron, no, todo eso es el segundo. ¿Por qué? Bueno, porque hay que llegar a 10. Entonces, no tengas otros dioses, no te arrodilles y no hagas imágenes, es el segundo. No pronuncies el nombre de Dios en vano. Está bien, claro. Respetar el Shabbat. Clarísimo. Honra a tu padre y a tu madre. Clarísimo. No asesinarás. Clarísimo. No cometerás adulterio. Clarísimo. No robarás. Clarísimo. No prestarás falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. Bueno, todo eso es uno solo. Entonces depende cómo uno los quiera fragmentar, partir y demás. Pueden ser 10, 11, 12, 13. De hecho, si ustedes toman los 10 mandamientos del cristianismo, son distintos a los del judaísmo. Los ordenan distintos, ponen el punto distinto y hay una diferencia. Yo nunca supe esto, nunca le presté atención. Y una vez, hace unos años, le pedí a una diseñadora gráfica de Lambrot que haga imágenes de los 10 mandamientos y las pegue en Lambrot, porque venía a la fiesta de Shavuot y yo quería que la gente empezara a entrar en clima. Y le digo, bueno, bajate imágenes y poné la Torá, poné las Torot. Claro, y se bajó una imagen cristiana, sin darse cuenta, y estaban, digo, cuando vi el orden de los mandamientos, le dije, no está bien, no son estos. Y entonces busqué qué había pasado y era porque hay una versión cristiana. La versión cristiana es distinta, en donde pone, creo que codiciar pone por 2 y hay uno que lo junta también. Así que ya no me acuerdo, fue hace mucho, pero interesante para... Y además hay temas de traducción que son más interesantes que eso. Por ejemplo, el sexto mandamiento en hebreo dice lo tirtzaj. Y lo tirtzaj es no asesinarás. Y la Biblia cristiana traduce no matarás. Y no matar y no asesinar no es lo mismo, amigos. Matar en defensa propia está permitido en el judaísmo. Matar en ciertas circunstancias de guerra está permitido. Y ahí tenemos una diferencia importante. Armando. Hoy en día, ¿qué sería no tener otros dioses? ¿Cómo se lo interpreta esto? En el pasado era fácil, hoy es como más complicado. Bueno, yo tengo una mirada muy clara sobre esto. Después
cada uno tendrá que buscar la suya, pero para mí, nosotros tenemos un sistema de valores, un ranking, un marco y una ley. A veces la gente, frente a ciertas situaciones, quiere adecuarse o ajustarla según otros parámetros porque en ese momento le conviene más. Entonces, tener un solo Dios y no otros es mantener tu escala de valores aunque no te convenga en el momento. Y yo les voy a contar un ejemplo concreto para que vean que esto sigue pasando y sigue siendo necesario. Hace unos años charlé con alguien que había empezado a venir a Lambert y me cuenta muy orgulloso que hacía unos años él había decidido practicar eutanasia con su papá. Una persona que tiene una enfermedad terminal, que estaba sufriendo mucho, y la eutanasia es la práctica de hacer algo activo o dejar de hacer algo, acción pasiva, para continuar o mantener artificialmente la vida de la persona y que la persona llegue al final de su vida. Y cuando me lo cuenta, se dio cuenta, tal vez mi cara, o no sé, o por simplemente contármelo, me dice, igual obviamente lo hablé con algunos rabinos. Le digo, ¿con algunos rabinos? Sí, sí, porque yo en ese momento iba con un rabino y le pregunté qué opinaba y me dijo que no estaba bien, que no había que hacerlo. Y entonces a mí no me gustó la respuesta y me fui a otro y fui a otro rabino y él me dijo que sí. Entonces, como tenía el aval rabínico, lo hice. Entonces, ese me parece un buen ejemplo actual, Armando, de algo que a veces hacemos todos, que es buscar una respuesta que se adecue a lo que nosotros ya decidimos de antemano. Y eso nos pasa también a veces cuando alguien está hablando y vos decís, bueno, eso que está diciendo la verdad que es súper inteligente. No es que te parezca inteligente, es que coincide con lo que vos pensás. Y a veces escuchás hablar a alguien y decís, no, eso es una pavada. Y en realidad capaz que no es una pavada. Lo que pasa es que no coincide con tu forma de pensar. Entonces, si vos tenés una normativa externa, que es lo ideal, vas a ser seguramente un poco más ético y te vas a acomodar mejor, porque tenés un parámetro externo que no se acomoda según tus circunstancias. Y eso es tener un único Dios, tu Dios. Cuando vas acomodándote, no, bueno, en el Islam se permite trabajar el sábado. Bueno, entonces puedo trabajar el sábado. Bueno, pero en el judaísmo se permite, no sé, casarse con el primo. Bueno, entonces, cuando me quiero casar con mi primo soy judío y cuando quiero trabajar el sábado soy musulmán. Estoy haciéndolo irónico, pero sería una manera de encarar una forma de vida con más de un Dios. O me rijo por la Torá en los rituales y me rijo por mi gula en lo económico. Entonces depende de qué estemos hablando. ¿Hablamos de kashrut? No, no, sigo la Torá. ¿Hablamos de negocios? Ah, no, ahí es otro el parámetro. ¿Está bien? Son diferentes maneras de seguir necesitando recordar que no hay otros dioses, hay uno solo. Bueno, quiero terminar con esto que es buenísimo. Ocurrió que al descender Moshe del monte Sinaí, estaban las dos tablas de testimonio en mano de Moshe, bajó de vuelta con las Torot, al descender el de la montaña. Empero, Moshe no sabía que irradiaba la piel de su rostro cuando él hubo hablado con él, cuando Dios habló con Moshe. Y este es el último que vamos a ver hoy. Moshe bajó con las dos tablas y su cara brillaba. ¿Por qué? Porque cuando estuvo en el Sinaí se puso Botox y entonces tuvo 40 días para acomodarse y bajar bien. Como le picó la avispa a un presidente, ¿se acuerdan cuando hizo un retoque? Bueno, acá pasó lo mismo y eso es lo que dice el texto. No, mentira. Miren, les voy a mostrar algo que es súper interesante para... Conocen el Miguel Ángel todos, me imagino, ¿no? ¿Lo vieron alguna vez? El Miguel Ángel no, El Moisés. el Moisés de Miguel Ángel. Miren, hebreo. Vayei Baredet Moshe, cuando bajó, Laredet, ¿sí? Y pasó cuando Moshe bajó de la Har Sinai y tenía las dos tablas de la ley con él, en la mano de Moshe.
en su bajada de la montaña y Moshe no sabía que Keren Or Panav. Keren. Keren es brillo, luminosidad y también es cuerno. Depende cómo se traduzca. Los cristianos tradujeron cuerno. Entonces el Miguel Ángel le hizo a Moisés acá adelante 2 cuernos, porque tradujeron este texto como cuerno. En cambio, los judíos leemos la Torá desde siempre como que su rostro irradiaba luminosidad, le brillaba el rostro. Y por eso dice eso. ¿Y por qué le brillaba el rostro? Y esto es lo que me parece lindo. Porque a todos nos gusta recibir regalos. A todos nos encanta el mimo de que alguien nos obsequie algo, porque significa que me querés, que pensaste en mí, que tenés ganas de que yo esté bien, que te gusta verme contento, y todo lo que encierra un regalo es lindísimo. Pero ¿saben qué? Cuando haces y conseguís algo con tu sacrificio, con tu esfuerzo, cuando lográs algo que te propusiste y después de mucho esfuerzo lo tenés, estás pleno. Estás maravilloso porque lograste algo con tu esfuerzo. Las primeras tablas, Dios se las regaló a Moshe. Y Moshe habrá dejado con una sonrisa. Qué lindo, me regalaron las tablas de la ley. Las segundas tablas las hizo Moshe. Se esforzó y sacrificó y baja con el rostro luminoso, que es lo que te produce haber logrado algo con mucho esfuerzo personal. Entonces, por supuesto que disfrutá de cada regalo que tenés en la vida, pero también dedica esfuerzo y sacrificio para conseguir cosas y eso te va a transformar la cara, el alma y la vida. Bueno, hasta acá en nuestro encuentro de hoy, 8 de agosto. Nos vemos, les cuento, el lunes, los que Lunes. quieran, o sea, mañana Shabbat, por supuesto, sábado mañana también, pero el lunes es Tisha B'Av, así que si alguno quiere venir, 19:40, tenemos servicio, tenemos la muestra de un museo de Israel, ANU, tenemos la inauguración de una placa acá en Lambrot y tenemos una actividad sobre resiliencia, así que los esperamos a todos el lunes de 8 menos 20 a 9, más o menos estaremos aquí, en Lambrot, con todo lo que les acabo de contar. Y si no, el jueves que viene nos vemos en este espacio. Bueno, Shabbat Muchas Shalom, gracias. mañana. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chau, chau. Gracias.